Buenas noches una vez más con todos. Mi nombre es Hugo Clema, soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior Sucre. Una vez más con ustedes voy a explicarle un tema que es muy fundamental para la vida diaria o para el tema de actividades profesionales que día a día se ejecuta. Para lo cual vamos a verificar cómo funciona este tema. Es un tema muy fundamental que es muy importante que todos los conozcamos, que en este caso es fases de la auditoría. Ya se nos viene muchas ideas, muchas definiciones, en este caso solo con el tema de entender el título, ¿no? Que es fases de la auditoría. Muchos conocerán, muchos no lo conocerán. Y mi objetivo en este momento es sacarle esas dudas, hacer que ustedes adquieran un poco de conocimiento si es que no lo tienen. Por eso es muy importante que pongan mucha atención lo que voy a ir explicándoles paso por paso. Antes de tener muy definido o muy claro el tema de las fases de la auditoría, primero debemos entender qué es una auditoría. Muchos de ustedes probablemente habrán escuchado por auditoría es que un profesional revisa una empresa o es un profesional que ingresa a una empresa, pide documentos o pide ciertos tipos de documentación, analiza, evalúa, ¿no? Pero en este momento vamos a ver una definición muy precisa. La auditoría es una verificación que realiza en una empresa u organización con la finalidad de comprobar la situación financiera de la institución, verificar su patrimonio y evaluar si los números de la contabilidad reflejan los resultados que dicha empresa ha obtenido en un determinado periodo de tiempo. Como podemos ver, la auditoría es un análisis que una persona, un profesional, hace a una empresa u organización, donde analiza cómo está su patrimonio, cómo está la contabilidad y cómo está la situación financiera en ese momento. Para así un poco hacer entenderle de mejor manera y que ustedes también comprendan, los auditores lo que hacen es como una labor de un médico. Un médico es como analiza o evalúa a un paciente o un enfermo cómo está en ese momento, cómo se encuentran sus condiciones en ese momento. Es la misma situación que acá pasa. Un auditor analiza a una empresa cómo está en ese momento en ciertas situaciones. Eso lo hace a través de documentos, a través de análisis, a través de informes que ya vamos a ir poco a poco. Básicamente, eso es una auditoría. Una vez comprendido, entendido esto, vamos a lo siguiente. También tenemos que entender cuáles son las características de una auditoría, que es muy fundamental. Como uno tenemos, se realiza para conocer el estado financiero real de una empresa. ¿Para qué hacemos la auditoría? Es para conocer cómo está en ese momento la empresa. En términos más así fáciles para que ustedes también puedan comprender, es analizar si en ese momento la empresa está ganando o está perdiendo, si tiene más dinero o está yendo prácticamente su liquidez, está yendo en pérdida. Entonces, eso es básicamente, o para eso es lo que se hace la auditoría. También tenemos como segundo punto que es, se busca que la empresa cumpla con las normas contables. También es muy importante que el auditor vea que la empresa en este caso, perdón, esté cumpliendo con todas las normas contables que solicitan
entidades de control o entidades que regula. En este caso, que es para nuestro país, que estamos en Ecuador, es el SRI. ¿Para qué? Porque se preguntarán, ¿no? ¿Para qué? O sea, ¿en qué ayudan las normas contables o las normas internacionales contables? ¿Para qué analizan, no? Es con la finalidad de medir un riesgo, ¿no? ¿Qué tal si esta empresa o organización no está cumpliendo con las normas contables y el día de mañana la empresa puede llegar a liquidarse o ir a quiebra? Prácticamente el objetivo del auditor también es precautelar por ese lado. También como tercer punto tenemos, puede ser solicitada desde la organización o por un agente externo de forma obligatoria. Muchas veces nos preguntamos nosotros, ¿para qué o para qué me sirve un informe de una auditoría? ¿O para qué yo tengo que hacer las fases de la auditoría y cumplir con un informe? Algunos dirán, es básicamente porque así lo quieren, ¿no? Y no funciona así. El informe de la auditoría muchas veces es solicitado por una junta que lleva a una empresa o organización, las cuales también quieren conocer cómo está marchando su empresa. Porque tomen en cuenta que una empresa mantiene en este caso, eh, una persona encargada de la empresa, en este caso si es una empresa jurídica, un representante legal. Entonces es muy importante, ellos también, en este caso, las organización o los dueños o los accionistas quieren saber cómo está marchando su empresa. Entonces ellos lo que hacen es solicitar la auditoría para examinar cómo está marchando en ese momento la empresa. Eso puede ser como una de las principales o causas por las cuales se solicita la auditoría. Lo otro puede ser que soliciten las entidades externos de control. En este caso, para poner como un ejemplo, por ejemplo, para las cooperativas es la Superintendencia de Cooperativas o para los bancos es la Super de Bancos. Entonces, muchas veces ellos solicitan una auditoría para conocer cómo está en ese momento marchando la empresa. Entonces, eso es como que de una manera obligatoria. Y lo que le toca a la empresa es cumplir con esos requerimientos y dejar que ejecuten la auditoría que solicitan. Tenemos como número punto 4, dice, sus resultados son detallados en un informe de auditoría. Es como toda actividad, ¿no? Algo que se analiza siempre se documenta en algo y se deja en constancia que se realizó o cualquier actividad. Es lo mismo la auditoría. Todo el análisis, toda la verificación que se hizo se deja en constancia en un documento y se muestra cómo está la empresa en ese momento, que ya vamos a ver más adelante en qué consiste todo este tipo de informe que debe presentar un auditor. Ya. También, antes de entrar más de lleno a las fases de auditoría, debemos comprender de manera muy precisa cuáles son las funciones del auditor. O sea, ¿qué debe hacer el auditor? ¿Cuál es el trabajo de un auditor? Una, tenemos como analizar los procesos desde el inicio hasta el fin, evaluando los riesgos posibles. El auditor, desde el momento que ingresa a una empresa a realizar una auditoría, debe realizar toda la evaluación hasta el final, midiendo todos los riesgos posibles que puede tener esta empresa. También como punto número 2 tenemos identificar áreas de mejora. ¿Cuál es identificar las áreas de mejora? Cierta empresa probablemente no esté cumpliendo con todo lo que se necesita. Entonces, el auditor también lo que debe hacer es identificar y decir a la empresa, esta área debe mejorar, esta área tiene algunas falencias, en esta área debemos mejorar esto y detallar. También como punto número 3 tenemos ajustar políticas y procedimientos legales al marco de la empresa.
Muchas veces las políticas no cumplen los lineamientos que debería estar apegado a la empresa o a su vez el tema de procedimientos. También es el tema de, es muy importante que el auditor haga ver a la empresa qué políticas debería quitarlo, qué políticas debería aumentarlo, qué procedimientos, qué procesos debería quitarlo o aumentarlo y hacerlo ver que la empresa debe apegarse a políticas que realmente necesita la empresa. Entonces, también es un trabajo del auditor hacer comprender qué están haciendo bien y qué no están haciendo. O sea, qué están haciendo bien y también qué están haciendo mal. Generar confianza en acreedores. Una auditoría es muy fundamental porque si obtenemos una auditoría con resultados muy buenos y que la empresa no tiene muchas falencias, eso que nos va a ayudar a que generemos confianza en acreedores, socios, clientes. Entonces es muy importante que también como empresa lleven de la mejor manera y con eso van a conseguir una auditoría muy excelente. En este momento vamos a entrar a lo que más nos importaba un poco conocer y saber también en qué consiste. ¿Cuáles son las fases de la auditoría? Tenemos tres que son muy fundamentales. Como en punto uno tenemos la planeación, la ejecución, también que ya hace un momento vimos que es el informe. Vamos a analizar cada uno. La planeación. Como dice, en la primera etapa de la auditoría se establece el propósito de este proceso y el alcance que tendrá. Además, se determina la duración, quiénes las llevarán a cabo y los detalles y las actividades que se desarrollarán dentro del procedimiento. La planeación es para un auditor muy fundamental porque en este punto el auditor debe planificar cómo lo va a hacer esta auditoría, de dónde va a comenzar y cómo va a terminar. Entonces es muy importante que lleve a cabalidad esta planeación. Cada actividad debe estar dentro de una planificación muy adecuada. Para un poco entender de esta manera cuál es la planeación, pongamos un tema muy fundamental. Un auditor, un ejemplo más, más que todavía, un ejemplo para ver. Un auditor va a realizar, en este caso, una evaluación en una institución financiera, pongámoslo en una cooperativa. Dentro de la planeación de este auditor está revisar los expedientes de crédito, ¿ya? Entonces, eso está dentro de la planificación, ¿ya? Para entender esto, vamos a saltar al siguiente punto, que es la ejecución. ¿En qué consiste la ejecución? Se pone en marcha todos los procedimientos detallados en la etapa de planeamiento. Aquí se toma notas, se analizan documentos y archivos, se entrevista a las personas necesarias, se revisan y controlan procesos, entre otros. Entonces, lo que ya vimos hace un momento, la planeación. Ya, el auditor que iba, como de ejemplo, va a realizar una auditoría a una cooperativa. En su planificación puso que va a revisar los expedientes. La ejecución, ¿en qué consiste? Solicitar los expedientes a dicha empresa y revisar qué expedientes está constando en la carpeta y a ver si eso se apega a las políticas que ellos mantienen como cooperativa o a su vez si están omitiendo algún proceso. Entonces es muy fundamental que el auditor revise toda la documentación que han ocupado de acuerdo a sus políticas de crédito que mantiene la cooperativa. También es muy importante realizar las entrevistas a personas, puede ser una, dos, tres, cuatro, personal operativo, administrativo o de apoyo o a los colaboradores y de esa manera verificar si está cumpliéndose de manera adecuada los procesos y si están en conocimientos de toda la empresa, en este caso las políticas que ellos mantienen, ¿no? Es muy fundamental eso.
Como punto número 3 tenemos que es el informe. Con todo el material reunido durante la auditor redacta un informe que incluye todos los datos relevados en el proceso. En esta presentación en forma escrita queda asentado todo el trabajo del auditor en la empresa y se detallan las falencias y los logros de la empresa. El informe es básicamente todo, o sea, detallar en un documento todos los resultados que se ha obtenido, qué documentos se ha revisado, qué documentos no se ha revisado, cuáles son las falencias, en qué deben mejorar, qué deben aumentar, qué deben quitar. Entonces es todo un análisis, una evaluación que en este caso básicamente se pone en el informe. Y con eso la empresa tendrá un tiempo, un lapso determinado para mejorar todas estas falencias que obtiene, o a su vez si todo se está realizando de la mejor manera, también tendrán que ir mejorando mucho más de lo que ya tienen en ese momento. Básicamente, eso es en lo que consiste las fases de la auditoría, que son tres muy importantes, que es la planeación, ejecución y el informe. Con eso, un auditor va a conocer de manera profunda cómo está en ese momento la empresa, como le decimos, el estado de salud de la empresa, cómo se encuentra la empresa u organización también que puede ser, de cómo está en ese momento. Entonces, con eso lo que le va a ayudar es mejorar ciertas cosas y también generar confianza, en este caso, a las personas, clientes y a sus colaboradores, a la junta y a todos lo que tenga, todos los que estén apegados, en este caso, a esta empresa. Ya. Vamos a un poco revisar qué es las fases de la planeación. ¿Cómo no tenemos la planeación preliminar? Su propósito es obtener la información general sobre la entidad. Como un principal objetivo es, o un propósito es obtener la información general de la entidad. Antes de comenzar con la auditoría, nosotros primero debemos conocer a la empresa un poco, sondear en ese momento cómo está la empresa y de esa manera un poco nosotros ya tener una información anticipada antes de ingresar a realizar una auditoría, que es muy fundamental que un poco conozcamos a la empresa antes de hacer una auditoría. Su fin también es identificar las condiciones para auditar. También es verificar cómo está en ese momento un poco la empresa, ¿no? De esa manera, realizar una auditoría muy concreta, una auditoría muy apegada al tema de la realidad de cómo está la empresa en ese. Es un proceso. De hecho, esto es un proceso, ¿no? Que los auditores debemos tener en constancia que cada avance que hagamos es un proceso de acuerdo a la planeación. También es elaboración de guía para la visita previa. También nosotros para realizar una visita debemos hacer una guía. En qué día lo vamos a hacer, en qué horario lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, desde qué hora a qué hora. Entonces todo eso también es una guía. ¿Qué documentos vamos a pedir? ¿Cómo lo vamos a hacer? Todo eso anticipadamente debemos tener una guía. La aplicación de un programa general de auditoría. Normalmente nosotros para obtener una información muy adecuada, muy específica, perdón, debemos tener en este caso algún programa que nos ayude a colaborar, a que esta auditoría salga de la mejor manera. También tenemos la planeación específica. Define la estrategia a seguir en el trabajo de campo. Entonces, también debemos tener una planeación específica, concreta, porque eso nos va a ayudar a ver qué trabajo debemos realizar en ese proceso de auditoría. No una auditoría que debe ser improvisada, sino una auditoría planificada con anticipación y también con estrategias de auditoría. También dice, se fundamenta en la información obtenida en la planificación preliminar. La planeación específica también proviene de planeación preliminar. Con la información anticipada que tenemos, también vamos a tener algo concreto y algo específico en ese momento. Ya, también su propósito es evaluar el control interno. También la auditoría
También analiza al control interno cuál es el trabajo que está realizando, cómo lo está realizando, qué están revisando, qué no están revisando en ese momento. Y por último tenemos que es la información. Es toda la información que se consigue luego de realizar una auditoría, así medir, analizar todos los resultados que se. Entonces, la información básicamente es de la planeación preliminar y planeación específica, qué información obtenemos y así llegar a una auditoría muy específica. También entendemos el tema de la ejecución, que es como un segundo punto, también parte de las fases de la auditoría. Dice, de la ejecución se detectan los errores. Si los hay, se evalúan los resultados de las pruebas y se identifican los hallazgos. Con la ejecución, nosotros podemos obtener cuáles son los errores, cuáles son las falencias, qué están haciendo, qué no están haciendo. Y de esa manera también nosotros podemos obtener resultados y también hallazgos. Hallazgo que es cuáles son las falencias que tiene la empresa, que deben mejorar en un determinado tiempo. ¿A qué empresas se puede realizar? ¿A privadas o públicas? La auditoría o organizaciones también, ¿no? Que es para todos los sectores que se puede realizar. Hay que realizarlo, la auditoría, hay que ejecutarlo, revisar y analizar y también documentar. Todas las cosas que se estén haciendo bien o se estén haciendo mal, también hay que documentar y de esa manera mostrar cuáles son las acciones que está haciendo. Redactar y consultar. Comunicación de la auditoría. También es muy fundamental que entendamos qué es la comunicación de la auditoría. Es el punto de partida y la base de cualquier planteamiento efectivo de comunicación. En este caso, que es a través de empresa, de corporación o institución. También nos dice, analiza en profundidad los mensajes que emite su organización y cómo son percibidos estos por las personas a las cuales van dirigidos. Evalúa la identidad, lo que decimos que somos y la imagen, cómo somos percibidos de su organización. Entonces, es una comunicación de la auditoría. La comunicación es muy fundamental para un auditor. Tratar de consultar, averiguar, preguntar, solicitar al momento de solicitar la documentación, al momento de pedir ciertos requisitos que necesita para hacer el tema de la evaluación. Básicamente, eso es en contexto todo el proceso o las fases de la auditoría. Primero, como acabamos de ver, entender qué es una auditoría, cuáles son las características de la auditoría, cuáles son las fases, en qué consiste cada fase, en qué momento hacer, ejecutar cada fase y también el muy fundamental el tema de una buena comunicación en este caso del auditor que se hace. De antemano agradezco por su atención. Espero que hayan comprendido, hayan entendido cuáles son las fases, cómo ejecutar, en qué momento lo ejecutar y para qué también sirve el tema de la auditoría. Una vez más, a cada uno de ustedes, agradecidos. Hasta la próxima.